Gracias, muchísimas gracias a la red de profesoras del programa de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y le doy ahora la palabra a quien sigue, a los representantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos de Costa Rica, y solicito que indiquen a la Corte quién va a hacer uso de la palabra y proceder de conformidad. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Rodríguez, yo soy presidente del IRRESOL. Yo hablaré la primera parte y luego le daré la palabra a la colega Roxana Cabrera de Venezuela, quien finalizará nuestra presentación. Un agradecimiento especial corresponde hacer a esta Corte Interamericana por este tipo de espacios que universalizan la participación ciudadana en temas de interés hemisférico. Un saludo cordial y respetuoso a la señora presidenta Elizabeth Odio Benito. En este apartado yo me voy a referir al contexto que consideramos necesario como preludio a las respuestas de las preguntas que hizo la Comisión Interamericana en su opinión consultiva. Nosotros observamos que en todas las preguntas se hace o se infiere el planteamiento general de cuál es el alcance de las obligaciones que tienen los estados respecto de la protección de garantías relacionadas con el derecho a la libertad sindical como eje central, pero relacionado con otros derechos laborales y sindicales complementarios, como la negociación colectiva, el derecho a la huelga, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de reunión. Luego, la Comisión pregunta por las acciones que los estados deberán tomar o deberían tomar para que esos alcances se cumplan, pero pregunta cuáles serían las especificidades que se deben tener en cuenta cuando son mujeres quienes ejercen esos derechos. La solicitud de opinión consultiva la hizo la Comisión en un contexto de normalidad, entre comillas. Las respuestas se harán, en cambio, en un contexto de emergencia mundial y hemisférica en relación del COVID-19, donde los estados han emitido leyes y medidas de suspensión de derechos y garantías al amparo del artículo 27 de la Convención Americana, incluyendo, lamentablemente, en algunos casos, medidas regresivas en materia de derechos humanos, laborales y sindicales. Además, sin tener en cuenta cómo esas medidas afectan en mayor dimensión a las mujeres trabajadoras y sindicalistas. Por ejemplo, en Costa Rica se han propuesto proyectos de ley para reducir salarios, pensiones y jubilaciones o disminuir la jornada laboral. Tampoco se realizaron consultas amplias y participativas en esos debates a los distintos sindicatos y en relación con temas sensibles como la libertad de circulación y su restricción. Se ven limitados los ejercicios a los derechos de huelga, de reunión pública y pacífica, de asociación y por defecto de la libertad de espacios públicos. No se puede politizar el COVID para hacer o tomar leyes de carácter estructural que no se pueden aprobar en un contexto de emergencia. En ese sentido, siempre en el ámbito más respetuoso, sugerimos a la ilustrada Corte Interamericana para que reafirme el siguiente contexto como preludio a las respuestas de la Comisión. 1. Que se tome en cuenta que las personas sindicalistas son defensoras y defensoras de derechos humanos, como lo ha determinado la Relatoría de Naciones Unidas en esta materia. 2. Que desarrolle la libertad sindical no solo como un derecho protegido a la luz del artículo 26 de la Convención Americana, sino como un instrumento para la realización de otros derechos laborales y sindicales, como la negociación colectiva, el derecho a la huelga y su intrínseca relación con derechos individuales, como la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de reunión, para lo cual se sugiere observar los alcances de la OL de fecha 17 de octubre de 2019 respecto de Costa Rica, suscrita por varios relatores independientes de Naciones Unidas. Por cierto, Costa Rica no ha cumplido con esas recomendaciones.
tanto por parte de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo o la misma Sala Constitucional, que avaló una ley que prohíbe o restringe la huelga política en Costa Rica, lo que quiera decir huelga política. 3. Que se interprete por qué los derechos de los trabajadores y trabajadoras son indispensables para lograr un orden social justo, un desarrollo económico y verdadera paz a la luz de los instrumentos internacionales, y cómo ello se logra garantizar por medio de un ejercicio dialógico y participativo en una democracia que involucre la aplicación de derechos políticos contenidos en el artículo 23 de la Convención, entendiendo que la libertad sindical y la forma de elección y participación en sindicatos cumple un rol determinante en las funciones públicas del país, especialmente cuando fungen como actores sociales necesarios para ser consultados y tomados en cuenta para el diseño de políticas públicas y leyes de interés nacional. Que al momento de responder la pregunta 3, donde se hace referencia genérica a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Corte contextualiza dónde y cómo se pueden identificar esos principios dentro del Corpus Juris Interamericano, integrado con la incidencia de interpretación de los principios que en la materia ha desarrollado la OIT, que pueden ser tomados prestados como herramientas indispensables de interpretación de la Convención Americana, sobre lo cual ya abondó bastante el colega anterior de Viva la Ciudadanía. Luego, que bajo la práctica útil de la Corte Interamericana de tener la facultad de reformular preguntas que se le hacen en el marco de una opinión consultiva, cuando lo considere necesario, puede adicionar a todas las preguntas un componente relacionado con la protección del derecho a la libertad sindical y derechos conexos, debido a la situación hemisférica de emergencia por los riesgos del contagio del COVID. O bien, sugerimos hacer una pregunta respetuosa en la siguiente línea: que en relación con situaciones de emergencia nacional, donde se haga necesario adoptar medidas legislativas o de otra naturaleza para la suspensión de derechos conforme al artículo 27 de la Convención Americana, ¿cuáles serían las medidas que deben tomar los estados para que el ejercicio de la libertad sindical per se, así como instrumento de protección de otros derechos laborales y sindicales, pueda quedar a buen resguardo como garantía y blindaje de esos derechos? ¿Qué medidas y consideraciones deberían tomar los estados al momento de emitir legislación o políticas de emergencia para evitar afectar derechos laborales y sindicales respecto de su afectación particular a las mujeres trabajadoras? Muchas gracias. Mi colega Roxanne continuará. Muchas gracias. Adelante, Roxanne. Un saludo, honorable jueza y jueces de esta Corte, secretario y demás presentes. En efecto, continuamos nuestra intervención intentando dar una respuesta a las preguntas planteadas en la solicitud de la opinión consultiva. En relación con la primera pregunta, la cual aplica transversalmente para todas las demás, el alcance principal de las obligaciones de los Estados americanos es la promoción de procesos de formación inclusiva y participativa con enfoque de género mediante cláusulas de negociación para que en cualquier tipo de políticas públicas de empleo público o privado, planes y programas, negociaciones colectivas y privadas, discusión y debates de conformación de leyes laborales y sindicales, se contemple como un requisito necesario la inclusión del enfoque de género, incluyendo cuotas de participación para que en todos esos procesos, así como la verificación de las mismas en todo tipo de conformación de organizaciones sindicales, desde el momento de su inscripción o registro, conformación de directivas y participación en mesas de negociación sindical. Respecto a la pregunta B, todos los derechos laborales sometidos a discusión en la presente audiencia se encuentran dentro de una zona de intangibilidad como derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, que no deben ser afectados de manera retroactiva, ni siquiera por medio de una negociación colectiva. En cuanto a la tercera pregunta, que hace un énfasis en los derechos laborales mencionados y las especificidades que se deben tener en cuenta cuando son mujeres quienes los ejercen, hay que aclarar que las mujeres suelen enfrentar obstáculos para acceder a las áreas formales de trabajo, donde puedan estar representadas por sindicatos que expongan y busquen soluciones a sus situaciones particulares.
Específicamente en América Latina, si bien las mujeres conforman alrededor del 70% de la membresía de las organizaciones sindicales, en el aspecto de la dirigencia no supera el 30%, lo cual demuestra que el espacio de dirigencia sindical continúa siendo mayoritariamente masculino. De igual manera, se ha mantenido una creencia de que las mujeres no forman parte de la dirigencia sindical por falta de interés o porque los dirigentes sindicales son hombres, en áreas donde predominan empleados masculinos. Y la realidad es que incluso en áreas donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, como lo es la docencia, el área de la alimentación o el gremio textil, la práctica es que sean los hombres quienes ejercen cargos de autoridades sindicales. Es importante destacar que hay una gran cantidad de mujeres, y estamos hablando del 60% de las mujeres a nivel mundial, que trabajan en la economía informal, desempeñándose como vendedoras ambulantes, empleadas domésticas o trabajadoras agrícolas. Esto implica que ganan menos, no tienen acceso a seguridad social y menos aún tienen un sindicato que las represente. A su vez, tienen menor posibilidad de ahorro y están en un mayor riesgo de caer en la pobreza. Particularmente en América Latina y el Caribe, esta es la realidad del 54% de la población, es decir, 126 millones de mujeres en la región. En respuesta a la pregunta D, es importante hacer énfasis en el punto mencionado sobre las prácticas de discriminación o violencia en el trabajo basadas en el género que obstaculizan el ejercicio de dichos derechos por parte de las mujeres. En efecto, como ya se mencionó, las mujeres en la sociedad enfrentan obstáculos incluso en su vida cotidiana solo por el hecho de ser mujeres, que influyen en su acceso a oportunidades laborales, como lo es el aspecto de movilidad y transporte. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer reconoce que los andenes inaccesibles, coches con pasajeros hacinados, calles mal iluminadas, crean barreras para las mujeres y las exponen a la violencia, limitando su posibilidad de circular de manera libre y de trasladarse a sus sitios de trabajo. Otra de las razones por las cuales las mujeres se mantienen en trabajos con condiciones menos favorables que la de los hombres es la violencia de género y el acoso sexual generalizado, además de otras formas de violencia en su lugar de trabajo, lo cual sirve para reforzar o mantener las jerarquías existentes y relaciones de poder entre géneros. Por lo tanto, los estados están obligados a adoptar medidas especiales de carácter temporal o por otros medios para combatir las causas fundamentales de las estructuras de poder discriminatorias contra las mujeres trabajadoras y sindicalistas que impiden lograr una verdadera igualdad en todas las esferas. Para ello, los estados deben crear marcos normativos acompañados de programas de cambio de cultura institucional, social y familiar que fomenten el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la discriminación y el acoso sexual, además de la violencia de género en el trabajo y en los espacios de defensa y ejercicio de la libertad sindical. Con respecto a la pregunta E, las medidas de garantía que debe tomar el Estado consideramos que deben trascender e incidir en la modificación de prácticas familiares para combatir estereotipos que reproducen que las responsabilidades familiares y del hogar corresponden a las mujeres más que a los hombres, y esto igualmente involucra a los sindicatos. Con respecto a la última pregunta, solicitamos que se considere nuestro escrito de observaciones y damos las gracias por permitirnos participar en la presente audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, representantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Y ahora continúa en el uso de la palabra